Bien, estamos en el módulo 2.3, Administración de componentes de bases de datos del Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software. Estábamos hablando de que el SQL se divide en dos categorías. Vamos a hacer una práctica ahorita sobre el lenguaje de definición de datos, que es una de las categorías en que se divide el SQL. Para ello, pues vamos a tratar de desarrollar estos 14 puntos. A lo mejor queden en este solo video, sino que voy a tener que armar otro. Pero por de pronto pues quedarán así en este video 14 componentes o 14 condiciones enunciados en los que vamos a poner en práctica los comandos que utilizamos en un lenguaje de definición de datos de SQL. Para ello pues tengo abierto ya la aplicación de Workbench de MySQL que ustedes ya instalaron en su computadora. Les explico así de una manera breve las partes en que tiene esta pantalla principal de esta aplicación. Acá a mi lado izquierdo ustedes observarán, acá tenemos las bases de datos que han sido creadas y en la parte de abajo tenemos un selector de objetos. Ahorita aparece en blanco. Tengo seleccionado una base de datos. Si yo selecciono una tabla, por ejemplo la tabla productos, ahí podemos observar que esta parte que está acá es la estructura de cómo ha sido creada esa tabla. Tiene los campos código, nombre, precio, fecha alta y categoría. Y a la par podemos ver el respectivo tipo de datos que almacena cada uno de los campos y la longitud que tiene. La longitud sabemos de que es la cantidad de caracteres que soporta ese campo. Y el tipo de datos está relacionado con el tipo de información que vamos a almacenar en cada uno de esos campos. Luego acá, donde tengo el PROM ahorita parpadeando, es el área de edición, es donde nosotros vamos a ingresar los comandos que posteriormente ejecutaremos. Para ejecutar un comando tenemos dos alternativas. Tenemos esta primera opción que es el rayo. Ese ejecuta una parte del código seleccionado, o más bien dicho, un bloque de código seleccionado. Si nuestra consulta abarca, por ejemplo, 5 líneas de código, yo debo haber seleccionado esas 5 líneas para poder ejecutarla a través de este icono. Pero si lo que yo voy a ejecutar, mi consulta solamente abarca una línea, entonces yo utilizo el segundo icono para ejecutar solamente esa línea que tengo seleccionada. Y aunque no es también requisito seleccionarla, sino que basta con que el PROM que está parpadeando acá aparezca en la línea que yo quiero ejecutar. Y en la parte de acá de abajo del área de trabajo, o del área de codificación, donde ponemos la consulta, tenemos la parte del panel de salida. Acá me puede mostrar dos resultados, un resultado satisfactorio o un resultado erróneo. El resultado erróneo lo muestra a través de un icono rojo y acá donde dice mensaje muestra el tipo de error que tenemos en caso de que la consulta haya sido errónea. Pero si la consulta se ejecutó con éxito, acá nos va a mostrar un icono verde, el mensaje de que la consulta fue ejecutada exitosamente y aparte de eso la duración en que se ejecutó dicha consulta. Bien, veamos entonces los enunciados que tenemos para la práctica. Dice el número 1, crear una base de datos con el nombre de Bscuela y dentro de ella una tabla con el nombre docente que contenga los siguientes campos: DUI, nombre, dirección y teléfono. Y al mismo tiempo nos dice de que el campo DUI será nuestra llave primaria. Bien, vamos a ir paso a paso. Vamos a crear primero la base de datos con el nombre de Bscuela. Para crear una base de datos o para crear una tabla, para crear una lista, utilizamos el comando create. Como lo que voy a crear es una base de datos, entonces utilizo el comando database, database, como ustedes quieran pronunciarlo. A mí se me hace mucho más fácil decir database. Bueno, database y luego el nombre de la base de datos, db-escuela. Recordar también dos cosas. La primera, todos los comandos que son propiamente del lenguaje nos aparecen con color azul, como por decir así la palabra reservada de ese lenguaje.
y todo lo que aparece en negro es lo que nosotros creamos. Eso por una parte. Por otra parte, que toda línea de código tiene que finalizar con un punto y coma. Ahora bien, les explicaba los dos iconos para poder ejecutar una consulta. En esta consulta, como llega hasta ahí, yo finalizo esa consulta con un punto y coma y solamente tengo una línea de código. Por lo tanto, voy a utilizar el segundo icono para poder ejecutar esa consulta. Le doy clic. Acá en la parte de abajo ustedes pueden observar, hay un mensaje con un chequecito verde, entonces que me dice que ¿qué acción ha realizado? Creó una base de datos con el nombre escuela. Y aquí dice que fue una línea afectada y la creó en 0.015 segundos. O sea, fue una consulta ejecutada con éxito. Si nosotros nos venimos al panel donde aparecen las bases de datos, todavía no aparece nuestra base de datos que acabamos de crear, que es DB Escuela. Necesito actualizar acá. Doy clic ahí para actualizar y ahí ya tenemos la base de datos que acabamos de crear. Ahora bien, no tiene tablas, no tiene vistas, no tiene ni funciones, no tiene nada. Vamos a trabajar dentro de ella. Hasta ahí únicamente hemos creado la base de datos. El ejercicio nos dice que tenemos que crear una tabla con el nombre docente. Ahora bien, yo aquí no he seleccionado ninguna base de datos para crear en ella. Cuando se selecciona una base de datos de la lista que tenemos acá, nos aparece resaltada en color negrita. Lo vamos a hacer a través de un comando. El comando es use. Pongo el comando use y escribo el nombre de la base de datos que vamos a seleccionar. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque todos los objetos que yo cree dentro de la base de datos tienen que estar en esta base precisamente. Por eso debo seleccionarla e indicarle al gestor de que es en esta base de datos en la que estoy trabajando. Luego de eso, ejecutamos esta consulta. Ustedes observan acá abajo, la consulta fue ejecutada con éxito y aparte de eso, aquí en el panel izquierdo donde están las bases de datos ya me aparece db-escuela en una apariencia negrita o resaltada. Este panel de opciones de salida es bien importante cuando nosotros ejecutamos la consulta porque nos va dando la secuencia y vamos a poder comprobar de que la consulta se realizó con éxito o no. Bien, entonces tenemos ya la base de datos seleccionada. Hoy la siguiente parte que nos dice el enunciado es que tenemos que crear una tabla docente. Y a la tabla docente le vamos a agregar los campos DUI, nombre, dirección y teléfono. Vamos a crear entonces la tabla. Para crear la tabla también utilizamos el comando create, pero en este caso como no va a ser una base de datos, sino que vamos a crear una tabla dentro de la base de datos escuela que ya la tenemos seleccionada acá. Entonces usamos el comando create table y ponemos el nombre de la tabla que en este campo nos dice el enunciado que es docente. Obsérvense las primeras dos palabras azules nos indican que esas son palabras reservadas. Ahora bien, los campos dentro de la tabla se crean dentro de paréntesis separados por coma. Solo al último no se le pone coma. Pero de ahí todos los campos que va a contener esa tabla van separados por coma. Yo por buenas prácticas, yo pulso Enter acá y retorno y lo hago con un tabulador para poder organizar mejor mi codificación. DUI, nombre, dirección y teléfono son los campos que le vamos a agregar. Voy a ponerlos todos hacia abajo y luego voy a volver a cada línea para explicarles el tipo de datos y la longitud de datos que va a tener cada uno de los campos. DUI, nombre, dirección, teléfono. Hay que tener cuidado con esto. Dirección y teléfono generalmente son palabras tildadas, pero no las vamos a tildar porque se trata de un campo y vamos a tener problemas posteriormente cuando queramos manipular la información que contiene cada uno de ellos. Así es que no ponemos eso. Y observarán también acá el nombre me aparece con un error. Significa que en la parte de arriba pues no hemos terminado. Les mencionaba de que cada valor o cada campo va separado por coma. En este caso, como no hemos terminado todavía de crear el campo do, entonces todavía nos aparece error en el siguiente campo. Bien, el tipo de datos del campo do y lo vamos a poner de tipo varchar. Ya ustedes anteriormente hicieron
una investigación sobre los tipos de datos que se almacenan en MySQL y Varchar es uno de ellos para poder tomar valores alfanuméricos. El DUI, como lleva un espacio de guión y no lo podemos guardar como entero, le vamos a poner varchar. Por lo tanto, le ponemos también una longitud de 10, que es los máximos valores que puede acceder, tomar la variable DUI. Y aparte de eso, le ponemos otra característica muy importante, como lo es el not null. Estamos diciendo con el not null de que a la hora de guardar una información que contenga un registro de una persona, el DUI no puede quedar en blanco. Eso nos obliga a que ese DUI debe de tener una información y no poder quedar vacía. Por eso lo obligamos a que tenga que tener contenido poniéndole el comando not null. Terminado ya el campo DUI, que es el primer parámetro de la tabla docente, separamos por coma. Ahora ustedes observarán en el campo nombre, ya se me quitó el error que tenía, pero por consiguiente pasa al siguiente campo. Bien, pero es por lo mismo que les explicaba. El nombre también es de tipo varchar, solo que lo vamos a poner un poquito más grande, le vamos a poner 30, significa que 30 caracteres son los disponibles para que nosotros podamos almacenar el nombre, y de igual forma lo vamos a hacer obligatorio, es decir, que no tenga valores nulos. Dirección lo vamos a poner también de tipo varchar y le vamos a poner una longitud de 100 caracteres, a veces hay direcciones extensas, y lo configuramos para que sea también null. Separamos por coma y nos queda el último, que es el teléfono. Sabemos que el teléfono también no lo podemos guardar como un entero, a pesar de que son números, porque está formado por dos bloques de cuatro dígitos. Por lo tanto, también tenemos que dejarlo como tipo varchar, con una longitud de 10 puede ser o de 9. Y de igual forma, no null. Ahora bien, hasta acá ya podemos crear esta tabla. Y como les mencionaba anteriormente, ya no necesita separarse por coma. Pero también tenemos otra indicación en el enunciado. Nos dice que el DUI va a ser nuestra llave primaria. Ahorita yo les explico dos formas de crear una llave primaria. Les explico la primera forma de crear una llave primaria. Antes de cerrar el coma de la variable DUI, ¿por qué DUI? Porque DUI me dice que va a ser la llave primaria. Antes de cerrar esa coma, o de separar ese campo con los demás campos, escribo el comando primary key. Y con eso yo estoy creando la llave primaria. A la hora de ejecutarse, la tabla se me crea y el DUI se me convierte en una llave primaria. En lo personal, yo no prefiero hacerlo así, yo prefiero separar por coma el último campo de la tabla y aquí crear una primary key y entre paréntesis escribir el nombre del campo que va a ser mi primary key. En este caso sería DUI. Y hasta ahí es donde nosotros hemos creado nuestra tabla, ya con los campos DUI, nombre, dirección y teléfono, y hemos configurado nuestra llave primaria al campo DUI. Bien, ahora yo no puedo utilizar este comando porque mi consulta tiene más de una línea de código. Tengo que utilizar el primero, pero debo previamente seleccionar para indicarle al gestor que todo este bloque de texto seleccionado es el que necesito ejecutar. Y luego le doy clic en el rayo de ejecución. Si nos movemos en la parte de salida, podemos observar que la consulta fue ejecutada con éxito y aquí podemos ver el tiempo que se tomó en realizarse esa ejecución. Veamos ahora el enunciado. En el número 2 nos dice que tenemos que verificar si la tabla fue creada. Yo les explico dos formas de verificar si la tabla fue creada. La primera es a través de la gráfica acá en el panel izquierdo. Actualizo. Y ustedes observarán ya se le puso un triángulo acá al árbol de tablas. Si yo despliego puedo observar que tengo ahí la tabla docente ya creada. Yo selecciono y me muevo hacia la parte de abajo. Puedo ver claramente de que DUI, nombre, dirección y teléfono son los campos de esta tabla docente que acabamos de crear. Bien, pero existen otras formas. Ahorita les explico a través de código cómo hacerla. Y lo que podemos hacer es utilizar la palabra show. Show tables.
Sabemos de que ya estamos dentro de la base de datos de escuela. Desde el momento que hacemos use DB escuela, ya estamos dentro de esa base de datos. Por lo tanto, si yo pongo show tables, me va a desplegar todas aquellas tablas que tiene mi base de datos DB-escuela. Me posiciono en la línea que quiero ejecutar y utilizo el segundo icono. Ejecuto. Acá me aparece que fue ejecutada con éxito y aparte de eso me muestra la tabla docente acá. Aquí tenemos ya nuestra tabla docente. Ahora bien, en esta parte de acá, yo puedo ver el DUI, nombre, dirección y teléfono de un solo. Acá yo solo puedo ver la tabla, pero también existe otro comando. Lo voy a poner abajo de este, que se llama describe. Describe y pongo el nombre de la tabla. ¿Para qué me sirve ese comando? Para poder desplegar en este resultado los campos que tiene dicha tabla. Ahí podemos observar que tenemos DUI, nombre, dirección y teléfono, los tipos de datos, no aceptan valores nulos y nuestra llave primaria que es la variable, perdón, el campo DUI. Voy a cerrar este resultado, voy a limpiar esta parte para que no se me vaya acumulando y volvemos al enunciado. Bien, nuestro enunciado en el nombre 3 dice renombrar o cambiar el nombre de la tabla por T docente. Recordamos que nuestra tabla ahorita se llama docente, ahora lo vamos a cambiar por T-docente. Y esto es parte de la modificación de la estructura de una tabla. Entonces para ello utilizamos el siguiente código. Alter. Recordemos que este es uno de los comandos que yo les explicaba en el video anterior. Alter, que sirve para alterar o para modificar la estructura de una base de datos o de una tabla. En este caso vamos a alterar la tabla. Entonces ponemos alter table, una tabla a la que vamos a modificar. Tenemos que poner también el nombre de esa tabla que tenemos que modificar, que se llama docente. Y utilizamos el comando para renombrarla, rename. Con eso le estamos diciendo que nos renombre la tabla y ahora ponemos el nuevo nombre, que es el que el enunciado nos está pidiendo. Alter table docente, rename T-docente. Voy a ejecutar la consulta. La consulta fue ejecutada con éxito. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo verifico si la tabla se le cambió nombre? Me voy a show tables o a describe table docente. Pero recordemos que esta tabla ya no existe. Entonces me voy a show tables, ejecuto y ya puedo observar acá que mi tabla ya se llama docente. Aquí también puedo actualizarlo de manera gráfica y aquí ya me dice que la tabla se llama de docentes. Entonces esa es una forma para poder cambiar el nombre a una tabla. Vamos a ver el enunciado a ver qué más nos dice. El número 4, agregar una columna sexo al final de la tabla. Agregar una columna sexo al final de tabla es lo que nos está pidiendo el enunciado. Para agregar una columna también hacemos una alteración. Lo que estamos alterando es la tabla docente. Entonces ponemos alter table. Recordemos que nuestra tabla ahora se llama T-docente. Alter table T-docente. Y utilizamos el comando add. Add sirve para agregar una nueva columna, que es lo que el enunciado nos está pidiendo. La columna se va a llamar sexo, pero también tenemos que definir qué tipo de columna es. En este caso le vamos a poner parchar. Yo le voy a poner de 10 caracteres o 15 caracteres debido a que voy a guardar dentro de ella la palabra masculino o femenino. Si yo solo voy a guardar M o F, entonces yo lo puedo crear de tipo char y ponerle entre paréntesis 1 o 2 de longitud. Y también le voy a poner que no acepte valores nulos. Hasta ahí. Voy a ejecutar esa línea de código. Observamos acá. Ya nos aparece que ya fue agregada. ¿Cómo poder hacer o ver si en realidad se me agregó? Me voy a la tabla docente y aquí abajo de teléfono ya está el sexo. O puedo utilizar el comando describe, pero modifico el nombre de la tabla porque ahora se llama T docente y le doy ejecutar.
acá podemos observar que ya nos aparece la variable sexo al final de todos los campos que ya tenía nuestra base de datos. El siguiente enunciado nos dice agregar una columna apellido después de la columna nombre. Ahora veamos la diferencia. Ya después de la columna nombre, la columna que acabamos de crear la hemos creado al final, no hemos dicho antes de qué o después de qué hay que crearla. Ahora en este enunciado nos dice que la columna apellido que vamos a crear tenemos que crearla después de la columna nombre. Alteramos nuevamente la tabla, alter table t-docente, add apellido. Debemos crear también el tipo de datos. Varchar le voy a poner 30. Que no acepte valores nulos, not null. Y aparte de eso utilizo el siguiente comando, after. Si nosotros traducimos after al español, eso significa o quiere decir, se traduce como después. Y le indicamos el nombre del campo después del cual queremos crear el campo apellido. Ejecutamos nuevamente la línea de código, se nos ejecutó con éxito. Describimos la tabla docente y en la parte del resultado podemos observar que apellido de tipo varchar con longitud 30 ha sido creado específicamente después del campo nombre como el enunciado nos lo ha pedido. Vamos al otro punto del enunciado, ya en el 6. Nos dice eliminar la columna con el nombre sexo. Bien, para eliminar una columna, para eliminar una tabla, para eliminar una base de datos, utilizamos el comando drop para borrar. Entonces, para borrar la columna sexo, utilizamos primero una alteración. Alter, porque vamos a modificar la tabla. Alter, table, t-docente. Y ahora sí va nuestro comando drop. ¿Drop qué? ¿Qué vamos a borrar? Una columna. Drop column. ¿Qué columna vamos a borrar? La que nos está pidiendo el enunciado es la columna sexo. Entonces ahí lo que le estamos diciendo a nuestro gestor es modifíqueme la tabla T docente, elimíneme la columna que se llama sexo. Acá podemos observarla que ahí la tenemos, la columna sexo. Vale. Luego de ejecutar esta fila o esta línea de comando, se ejecuta con éxito. Describimos nuevamente nuestra tabla y ya podemos observar de que ya no aparece nuestra columna sexo. Aquí sigue apareciendo. Primero tenemos que actualizar. Actualizamos y aquí ya no aparece de igual manera la columna de sexo. Esa columna fue borrada de nuestra tabla. Bien, hasta ahí solo hemos eliminado o solo hemos borrado una columna. El siguiente enunciado nos dice eliminar la columna dirección y teléfono. Ya estamos hablando de dos campos de la misma tabla, de la misma base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar dos columnas? Alteramos la misma tabla, alter table t-docente y ponemos drop column. Nos dice el enunciado dirección y teléfono. Dirección. Colocamos una coma y repetimos este código. Drop column teléfono. Esos son los dos campos que el enunciado nos está pidiendo que borremos. Ejecutamos esta línea de código. Acá nos aparece que ha sido un éxito. Ya esta salida ya se me llenó. De igual forma, clic secundario clear, lo voy a limpiar. Pero voy a verificar nuevamente que esos dos campos hayan sido borrados. Solo tenemos DUI, nombre y apellido, porque acabamos de borrar otros dos. Acá siguen estando dirección y sexo. Actualizo. Y ya observarán ustedes de que igual esos dos campos han sido borrados de nuestra tabla.
El enunciado 8. Eliminar la llave primaria y la llave externa. A la llave externa también la conocemos como llave foránea y la utilizamos cuando relacionamos más de una tabla en una base de datos. En este caso, ustedes saben de que tenemos solamente una tabla que se llama T-docente. No tenemos otra tabla, por lo tanto no tenemos una llave secundaria. Entonces, solo vamos a borrar una llave primaria. Más sin embargo, les voy a explicar cómo borrar una llave secundaria. Para borrar esa llave primaria, utilizamos el siguiente código. Alter table T docente. Estamos alterando o modificando la tabla T docente y escribimos el comando drop primary key. Con eso le estamos diciendo a nuestro gestor de que elimine de la tabla docente la llave primaria. Ustedes observarán acá el DUI, él sigue siendo la llave primaria. Entonces, luego de ejecutar esta consulta, pues esa llave primaria va a desaparecer de esa tabla. Si lo que yo quisiera es eliminar una llave foránea, que en este caso les mencionaba que no existe, yo tendría que utilizar alter table T-docente, que es nuestra tabla, y eliminamos drop 40 key, y aquí tenemos que poner el nombre de esa llave. En este caso no tenemos, entonces sí es muy importante, porque a la hora de crear una foreign key a través de código tenemos que asignarle un nombre, y ese nombre es el que tendríamos que poner a la hora de querer borrarlo. Yo voy a dejar esto acá como comentario y vamos a ejecutar solamente esta consulta. Bien, la consulta fue un éxito. Voy a actualizar acá. Y ustedes observarán, ya DUI no aparece ni subrayado ni en negrita, significa de que ya no es una llave primaria. Enunciado 9. Asignar como llave primaria una columna. Ahora bien, la consulta anterior la eliminamos, ya estaba una llave primaria. Ahora vamos a crearla de nuevo. ¿Qué objetividad tiene este si estamos borrando y eliminando? Es para que vean ustedes cómo administramos la estructura de la base de datos. Allá la eliminamos, ahora tenemos que crearla. En el caso de que nosotros hayamos creado una tabla y no hayamos puesto esto, por ejemplo, si hubiéramos creado la tabla docente, pero no hubiéramos definido que DUI, que es nuestra llave primaria, entonces tenemos que arreglarla nuevamente sin necesidad de eliminar esa tabla. Entonces, ¿cómo lo hacemos para asignar esa tabla? Igual, una alteración a la tabla, alter table T-docente, pero en este caso no vamos a eliminar, en este caso vamos a agregar. Entonces utilizamos el comando add, que vamos a agregar una llave primaria. Entonces utilizamos primary key y entre paréntesis tenemos que definir cuál es el campo de nuestra base de datos que va a ser nuestra llave primaria. Ustedes observarán acá, ya fue eliminada esa llave primaria, pero al ejecutar esta consulta y si se hace con éxito, pues tenemos que volver a verla. Voy a actualizar acá y podemos observar que nuevamente DUI sigue siendo nuestra llave primaria de la tabla T-docentes. Hasta acá hemos visto cómo agregar una columna, cómo eliminar una columna, cómo eliminar una llave primaria, cómo agregar una llave primaria. Ahora veamos en el enunciado 10, cómo cambiar el nombre o renombrar una columna. Y nos dice que cambiemos el nombre de la columna nombre por nombre-completo e incluir el tipo de dato. Bien, ahora nombre no va a ser nombre, sino que va a ser nombre completo. Pasamos a la siguiente consulta. Alter, siempre alter porque es lo que vamos a hacer, alterar. Alter table. Alter table. De docente y hacemos un chain.
chain, luego colocamos el nombre del campo que tenemos que modificar, que en este caso es nombre, separamos y seguidamente colocamos sin ningún otro comando el nombre nuevo de nuestro campo, nombre completo. Y nos dice que no olvidemos que tenemos que poner el tipo de dato, entonces va a ser el tipo varchar, como ya es nombre completo, ya no voy a dejar a 30, sino que lo voy a dejar a 50, pero siempre de tipo varchar y que al mismo tiempo pues, sea not null, es decir, que no agarre valores nulos. Voy a ejecutar la consulta. La consulta fue ejecutada con éxito. No voy a usar describe por el espacio de la pantalla, pero voy a actualizar acá. Y observan acá, ya tenemos los campos DUI, nombre y un bajo completo y apellido. Vamos al enunciado 11. Dice que hay que cambiar el tipo de datos de la columna DUI, que es de tipo varchar 12 por un entero. Alteramos nuestra tabla al por table de docente y utilizamos el comando modify, modify DUI, que es el campo que nos piden que modifiquemos y que lo cambiemos a un tipo de valor entero y que de igual forma pues no nos acepte valores nulos. Observemos acá al lado izquierdo, el DUI aparece como llave primaria, pero es de varchar 10. Entonces con este valor que está acá, lo vamos a pasar a un tipo entero. Vamos a ejecutar la consulta. La consulta fue un éxito. Voy a actualizar y verifiquemos efectivamente el DUI ahora es de tipo entero. Al no ponerle yo acá una longitud de datos, el programa me agarra directamente como una longitud de 11 caracteres. El enunciado número 12 nos dice que tenemos que eliminar los registros insertados en la tabla de docente. Esta consulta ya no es de la definición de datos, esta consulta es de la manipulación de datos. Recordemos que estamos hablando de registros. Pero de igual forma, hagamos esa consulta, aunque no la vamos a ver, la voy a crear. Para eso utilizamos el comando delete. Ese sirve para borrar los datos. ¿De dónde? De la tabla delete from. ¿De dónde? De la tabla T-docente. Y con eso yo estoy borrando todos los registros de la tabla docente. Si yo ejecuto esta consulta, se ejecuta como un éxito, pero no podemos verificarlo porque la tabla docente aún no tenía registro. Pero de igual forma se lo explico porque ya lo había puesto en el enunciado. El número 13 dice eliminar la tabla docente. Para eliminar la tabla docente utilizamos el comando drop, indicamos que es una tabla a la que vamos a borrar, de guión bajo docente. Observen acá, tenemos la base de datos de escuela seleccionada, tenemos de docente. Después de que yo ejecute esta consulta, que donde estoy eliminando las de docente, al actualizar acá, esta tabla me va a desaparecer si la consulta es un éxito. La consulta fue un éxito, ya aquí se me borró la tabla, ya no tengo nada, pero la base de datos sigue existiendo ahí. El último enunciado me dice que hay que eliminar o borrar la base de datos. Entonces, de igual forma, parecido a este, no quiero borrar por si ustedes utilizan ese código. Por eso es que he ido dejando todos los códigos, no porque yo pude haber ido modificando todo, pero ya no es una tabla, sino que base de datos, drop database y el nombre de la base de datos que tenemos que borrar. Ejecuto nuevamente la consulta fue un éxito, acá ya no está, ustedes observarán, ya no está. De igual forma, si yo utilizo este show tables, ya no me va a aparecer ninguna tabla, porque no tiene, y eso es lo que me está indicando acá, miren, show tables, dice, la base de datos seleccionada es nacida usada, pero ¿por qué no puede ser usada? ¿Qué es lo que tenemos acá? Porque no tenemos ninguna tabla dentro de esa. De igual forma, si yo lo ejecuto, miren, me dice que esa no puede ser, que está desconocida, por lo tanto no se puede utilizar.
Ahora bien, esto es lo que generalmente nosotros hacemos cuando administramos la estructura de una base de datos, no así la manipulación, porque la manipulación es en los registros. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes en este video. Cualquier dudas o inquietudes me lo hacen saber porque a partir de este ejercicio ustedes van a tener que elaborar una serie de consultas. Así que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.